Hola, buenas noches. Por los que no me conocen, mi nombre es Navy y soy una cubana que vive actualmente en Brasil. Hoy les voy a hablar de cómo fue mi proceso para ir de Cuba a Brasil. Desde mi travesía, costos del viaje, qué hice cuando llegué aquí, entre otras cosas. Y no olvides suscribirte y darme like. Además está decir los motivos por los que yo vine de Cuba, o sea, la situación está muy mala allá. Desde los apagones, la falta de comida, la falta de agua, entre muchas otras cosas. Bueno. Todo fue un proceso. Nosotros para venir para acá vendimos la casa, vendimos todo lo dentro de la casa y aún así no teníamos el dinero. Mis padres hacían dulce en Cuba, hacían rosquitas, pasteles y con eso conseguimos parte del dinero para venir acá. Entre negocios que hacíamos en La Habana, o sea, íbamos a La Habana, comprábamos cosas porque nosotros vivíamos en provincia, o sea, vivíamos en Cienfuegos. Íbamos a La Habana, buscábamos cosas para vender en Cienfuegos, o sea, cosas que no había. Y yo también tenía planes de venir con Alejandro. Alejandro y yo íbamos a La Habana y traíamos pelo para hacer trenzas. Actualmente, hoy todavía hay personas que me escriben por Facebook para pelo para trenzas. Y traíamos cremas de rizadora, muchas cosas allá, cosas de comer, perros calientes, paquetes de pollo, cosas que dejamos de traer de cuando los apagones incrementaron un poquito más. Existen varias formas de venir desde Cuba para Brasil. Una es normal sacando un visado de Cuba para Brasil. Ese visado cuesta, tienes que tener $3.000 en el banco, cosa que en ese momento nosotros no teníamos ese dinero, así que decidimos hacer una travesía. Travesía que podíamos hacer por Guyana, Surinam o Venezuela. Nosotros elegimos Venezuela porque era el destino más barato. Para venir por Venezuela hay que hacer un proceso de sacar una visa. Visa que hay que pagar $50 por ella. Entre otras cosas, tienes que tener dinero en el banco o sea, tienes que tener tarjeta, un estado de cuenta con un tiempo mayor a 6 meses. Y tienes que ir a la planilla, llevar carta de tu trabajo si es que trabajas, si no, o sea, o una carta de un familiar que te vaya, o sea, que te pague, que diga que te paga los gastos del viaje. Si eres contratista, tienes que llevar una serie de documentos. Si quieres que le hable más profundo del proceso ese de la visa, me pueden escribir por privado o en los comentarios pueden irme otro video. Resulta y acontece que yo tenía pensado venir para Brasil con mi mamá y papá y Alejandro, pero que mi mamá saca el visado antes que yo. O sea, para ver cómo era todo eso, para después mi papá, yo y Alejandro. Mi mamá saca el visado, se lo tocan y ese mismo día ella va y saca pasajes para venir para Venezuela y hacer la travesía hacia Brasil. Nosotros nos presentamos como al mes más o menos, quizás un poquito antes, a pedir la solicitud de visa. Yo me presento primero, o sea, todo fue un proceso un poco complicado. Yo me presento primero que mi papá y Alejandro al proceso de solicitud de visa, como una semana antes, y me otorgan la visa antes que mi papá y Alejandro. Ese mismo día que me tocan la visa, yo voy y saco el pasaje para venir para Venezuela y casualmente había para el mismo día de mi mamá. Y pues bueno, yo decidí irme con mi mamá. O sea, yo saco yo saco el pasaje un viernes y mi mamá volaba un lunes. O sea, tenía una semana nada más para arreglar todos mis documentos y mis cosas, todos los que iba a traer para acá para Brasil. Y decidí, cogí, me llené de valor y me fui. Todo empezó llegando a Venezuela. Llegamos a Venezuela, nos recogió el coyote. Cuando el coyote nos recoge a la parte afuera del aeropuerto, nosotros cogemos un bus hasta el terminal de Oriente. En el terminal de Oriente pegamos otro bus hasta el Tigre, En el Tigre nos recoge un muchacho en un carro. Hasta ahí la travesía iba bien, nos pararon en una alcabala. Una alcabala es como decir unas cabinas donde hay un par de policías, pero todo bien. Nos pidieron el pasaporte, vieron el visado y nos dejaron caminar libremente. Cogemos el carro y ahí es donde empezaron los problemas. A ver, problemas como tal no, porque, o sea, yo digo, mi travesía no fue tan difícil como se la deja a otras personas, pero nosotros no íbamos sobrados de dinero, o sea, íbamos con lo justo. Y cada vez que íbamos a pasar de un pueblo para otro, había arcabalas. Y con nuestro visado nos dejan navegar por toda Venezuela, pero los policías ya saben que los cubanos cuando están en Venezuela a lo que van, que es a emigrar. Y pues te piden dinero. En cada cabala que pasamos nos pedían dinero. Lo mismo que $20, que $50, que lo que pedían. Algo que es ilegal y inhumano. Pero bueno. En ese momento tuvimos que dar dinero y pasamos. Nos pagaron alrededor de nos pagaron alrededor de 10 alcabalas más o menos. En todo el trayecto. Saquen sus propias cuentas. Fueron como un total de $213 que gastamos en todo el trayecto de las alcabalas. Algo que se me olvidó decirles es que el pasaje de Cuba a Venezuela nos costó 543 MLC. El trayecto duró más o menos un día, 2 días,
2 días duró el trayecto hasta Santa Elena. 2 días duró el trayecto hasta Santa Elena. En Santa Elena nos recogió otro coyote y dormimos ahí esa noche. Después cruzamos por la trocha en moto. Hasta este punto de la travesía nosotros gastamos un total de $1,500. O sea, porque le pagamos $500 al primer coyote que nos trajo para acá. O sea, el primero que cogimos en Venezuela. Que eran 500 y 500 por cada una. Pero al final hablamos con él y nos dejó en 500 por lazo. Más 250 que le tuvimos que pagar al otro coyote que nos dejó en el hotel en Santa Elena. Cuando llegamos a Pacaraima, Brasil, ahí en la misma frontera hicimos nuestros papeles, que se demoraron alrededor de 3 días. Yo llegué y estaba deslumbrada con todo. O sea, en Cuba no hay las tiendas como las hay aquí, no se ve tanta comida, no se ve tanta ropa. O sea, yo estaba impresionada con todo, hasta con los animales. Perros que, o sea, tú los ves gordos y grandes, o sea, esas cosas a mí me impresionaron muchísimo. Un consejo que les quiero dar es que tengan muchísimo cuidado en Santa Elena, porque ahí hay demasiadas estafas, pero muchísimas estafas. Te estafan dinero, que te dicen que te van a vender un turno para hacer los papeles. Eso es ilegal. Ilegal. Si los cogen haciendo eso, los van a deportar o sabrá Dios qué les puedan hacer. Bueno, ahí en el primer día nosotros hicimos todo el proceso de la documentación. En el segundo día nos vacunaron, nos metimos prácticamente el segundo día en eso de la vacuna, que fue lo que más se demoró. Y el tercer día nos dieron unas charlas y pasamos por las mesas. Las mesas son donde hacen todo el proceso de fotos para el CPF y te preguntan la dirección, los motivos por los que saliste de Cuba. A los cubanos solo le dan refugio, a no ser que hayan venido con visa de Cuba para Brasil, o sea que hayan venido en avión. Si no vinieron en avión, solamente les dan refugio. Si vinieron en avión, les dan residencia. Pero si no en avión, solamente es refugio. A los venezolanos sí les dan residencia. Cuando les pregunten su dirección, ustedes dan la dirección del lugar para que ustedes van aquí en Brasil. Por ejemplo, yo venía para acá, para Curitiba, y yo di la dirección de aquí de Curitiba que yo tenía. Y pues mis documentos físicos me los mandaron para la Policía Federal de aquí, que yo los recogí hace como unos días, pero ellos en realidad están a los 3 meses. Ellos te dicen que te van a enviar un correo a un correo que te dan ellos, pero no, al final ahí no te envían absolutamente nada. Tú vas a los 3 meses a la Policía Federal, quizás un poco antes, porque conozco personas que se lo han dado a los 2 meses, un mes, vas a la Policía Federal y ahí te entregan tus documentos en físico. Algo que a las personas les da mucho miedo es cuando le preguntan por qué salieron de Cuba y tal. Caballero, mira, digan la verdad. Aquí todo el mundo sabe que Cuba en estos momentos está pasando por diversas situaciones. Digan la verdad, que no hay corriente, que no hay comida, la cuestión de la moneda en MLC. No se pongan a echar mentiras ni meter cuentos, digan la verdad. Ya cuando yo terminé el proceso de mi documentación en la frontera de Brasil, yo tenía un vuelo reservado desde Manaus hasta Sao Paulo, Curitiba. Yo lo primero que hice fue ahí mismo en la frontera, cogí un taxi hasta Boavista. En Boavista, en el terminal de Boavista, cogí un bus hasta Manaus que se demoró como 17 horas en llegar. Ahí cogí a la parte afuera del terminal de Manaus, cogí un taxi que me costó 50 reales hasta el aeropuerto de Manaus. Ahí cogí el primer vuelo hasta Sao Paulo. Estando en Sao Paulo, eso fue un show, porque todo en portugués. Y nosotros no hablamos prácticamente nada de portugués. Hasta nos acabo de llegar. Y no entendíamos nada. Entonces, te decían que tenías que coger el vuelo por una puerta y te cambiaban la puerta de embarque y tenías que ir para otra y nosotros sin entender nada. Y cuando llegamos, imagínate tú, nosotros que estamos adaptados a Cuba, no conocemos nada, salían en unas pantallas, te decían por la puerta que iba a salir tu vuelo. Pero esa puerta de embarque te la ponían 1 hora antes de tú abordar el avión. Y nosotros estábamos perdidos buscando el vuelo 3 horas antes que habíamos llegado y nada, no encontrábamos el vuelo. Hasta que preguntamos con traductor ya y nos explicaron. La primera noche en Sao Paulo, digo la primera noche porque nos cancelaron el vuelo. Ya no estábamos ahí normal en el aeropuerto y nos cancelan el vuelo por mal tiempo. Imagínate tú, un inculto se pone nervioso, pero bueno, nosotros no sabemos que cuando te cancelan el vuelo, la aerolínea te tiene que dar hospedaje y alimentación. Bueno, esa noche nos pasamos una noche en un hotel de Sao Paulo, con todo incluido. El otro día nos despertamos por la mañana, desayunamos, el vuelo salía a las 12 del día, fuimos para el aeropuerto, llegamos al aeropuerto,
En el mismo aeropuerto te dan un cupón para Uber, que es el pasaje desde el hotel hasta el aeropuerto. Estando dentro del aeropuerto, nos vuelven a cancelar el vuelo, pero esta vez nos dieron para por la noche. Y nos dieron un vale de alimentación para comer en un restaurante dentro del aeropuerto. Y ustedes se podrán imaginar la desesperación que tenía yo por llegar a Curitiba. Y al fin, ese mismo día, en el vuelo de las 11 de la noche, nos pudimos ir. Llegamos a Curitiba tardísimo. El vuelo se demoraba 45 minutos. Llegamos a Curitiba como a las 12 de la noche. Mi prima nos recibió todo muy bien y nos trajo para el departamento que nos había alquilado. Ese departamento fue en el primer Kishineshi que nosotros vivimos, que era un departamento bien pequeño, o sea, literal, solamente era un cuarto y un baño. Los que vieron videos míos anteriormente saben más o menos las características del lugar donde vivía. Ahí estuvimos aproximadamente 3 meses. Incluso cuando mi papá y Alejandro llegaron, seguíamos viviendo ahí. Y estábamos súper incómodos porque estaba súper chiquito hasta que nos logramos independizar y Alejandro se buscó un alquiler para él solo. La facilidad que tuvimos de llegar aquí a Curitiba con los documentos fue que al momento literal empezamos a trabajar en lo que actualmente hoy trabajamos, que es haciendo Antor, que son unas especies de diaria que se cobra semanal. Que, o sea, seguimos trabajando en eso porque nos da más resultados de trabajar fijo. Este viaje fue hace 4 meses ya casi yo no recuerdo alguna de las cosas que ocurrieron en este viaje, ni siquiera recuerdo cuánto nos costó el vuelo de Manaus para acá, pero creo que fueron unos 2.000 reales por las dos, o sea, no por mí, unos 1.000 por cada uno, que creo que fue un poquito caro porque lo sacamos literal ahí para cerquita. Mientras más lejos saques el viaje, más, o sea, más barato te sale. Y otra cosa por la que el vuelo nos costó ese precio es que nosotros volamos en Semana Santa. Sinceramente, algo que les puedo decir es que estoy muy feliz de vivir aquí en Curitiba. Me gusta la zona, las personas tratan bien. Aquí es ilegal discriminar a las personas. ¿Por qué menciono esto en el video? Porque en Cuba tenemos mucha mala manía de hablar de cosas que no nos importan. Desde la forma de vestir de las personas. En Cuba hay mucho racismo, aunque se diga que no es racismo. En Cuba sí hay mucho racismo. Y lo digo yo, que soy negra y que lo viví en carne propia. Aquí es ilegal hablar mal de las personas. Inclusive, imitar a un mono delante de una persona negra es ilegal. La persona te puede denunciar y te mandan preso. También es ilegal maltratar a los animales. Esto yo lo veo súper bien, porque en Cuba no hay como que costumbre de tratar bien a los animales. Y aquí te maltratas a un animal y te mandan preso. Consejos que te puedo dar: ven con la mayor cantidad de dinero que puedas para acá. Yo y mi mamá vinimos con un poco de dinero, no fue mucho dinero que nos trajimos. Nos dio para comprar algunas cosas, o sea, lo necesario. Una cocina de gas, una pía, o sea, en Cuba no sé si te le llaman así. Es como que una cocina. Nos dio para comprar, o sea, lo básico para vivir. Ni compramos nevera, ni compramos o sea, no compramos ni refrigerador ni nevera, o sea, no compramos nada. Compramos lo básico para subsistir, o sea, para cocinar, una ducha para bañarnos y ya. Las otras cosas que tenemos actualmente las hemos conseguido a base de nuestro sudor. Un consejo que les puedo dar: no se maten tanto aprendiendo portugués en Cuba. Ya cuando ustedes estén aquí sobre la marcha, ustedes solitos van a aprender portugués. No de que si Duolingo no enseña portugués. El portugués se aprende hablando con las personas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Chao, chao.